Esta es la segunda clase de unción de juez. Y todo esto empieza precisamente a través de años de oración, años de intercesión, años de profunda búsqueda, años de profundo clamor delante de la presencia del Señor. Desde antes de que yo me casara, mi matrimonio fue una respuesta de Dios. Pero antes de casarme mi búsqueda era muy intensa, de verdad que pues yo no tenía esposa que mantener, hija que mantener. Me encerraba en mi cuarto, mis hermanos no salía a veces del cuarto, ellos me conocieron encerrado en mi cuarto, a oscuras, postrado, tirado, con música, adorando y pidiéndole al Señor llaves y diseños. Y ahí fue cuando el Señor comenzó a entregarme llaves. Se hace de esta manera, se ejecuta de esta forma. Entonces ahí es donde aparece la primera verdad, y he introducido el tema hablándole un poquito de lo que son los regidores de la tierra. Y les contaba que el libro apócrifo de las crónicas de Jacer habla de esos regidores, que es la misma palabra que se usa para los vigilantes en la Biblia, en el libro de Daniel, que no son solo ángeles, que son los santos. Cuando la Biblia habla de los santos no está hablando de los ángeles, está hablando de su pueblo. Y recuerden ustedes que nosotros estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Estos regidores de la tierra son jueces. Y decíamos que los destinos de las naciones están por establecerse, aún los mismos destinos de nuestra amada Colombia están por establecerse. No estoy hablando contra el tema político, sobre todo en este momento que en Colombia esas aguas están tan ajetreadas, esas aguas están súper agitadas, el tema político está tremendo en nuestra nación. Yo estaba enseñando que aún, sí, claro, la gente del gobierno tiene autoridad, pero los jueces de la tierra son los santos. Ahora, ¿por qué ese tipo de cosas no ocurren? Porque nosotros los santos no hemos ocupado nuestro papel, no hemos tomado nuestra función. Y creo que Dios está llamando a la iglesia en toda la tierra a ocupar su papel, a tomar su función. Una de las cosas que el Señor me habló hace algunos años, me dijo, Frankie, me cansé de los religiosos. O sea, yo me sentaba aquí y era como que había una silla vacía allá y empezamos a hablar. Y un día me dijo, me cansé de los religiosos, voy a comenzar a levantar una nueva generación en todas las naciones de la tierra. Voy a levantar una nueva generación de gente joven. Voy a levantar una nueva generación de gente con autoridad que establezca los destinos de las naciones. Una generación de gente entendida, porque desafortunadamente tenemos miles de seguidores de las iglesias, no cristianos, miles de seguidores de las iglesias en todas las naciones de la tierra, pero poco cristianismo. Miles de seguidores en las iglesias, pero poca gente con autoridad. Y ahí es donde en la clase número 1 hablamos de levantaré tus jueces como al principio. Isaías 1:26. Escuchen cómo el hermano Alonso lo lee con tanta sabiduría, con tanto garbo, con tanta inteligencia, con tanta voz profética, como lee Isaías 1:26. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Isaías 1:26. 1:26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Vuelvo a leer, por favor. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Otra vez. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces veíamos cómo la escritura dice que Dios va a levantar los jueces como al principio. Y que cuando Dios levanta a esos jueces, aún cambian los nombres de las naciones. Muy interesante. Te llamarán ciudad de justicia, te llamarán ciudad fiel. Desde esa óptica, les hablaba a ustedes de cuál principio. Entonces veíamos que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces posiblemente habla de estos jueces, antes de la fundación del mundo. Porque es que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que era ya es. Entonces levantaré
los jueces como al principio. Pero veíamos, para no complicarnos con los temas de la eternidad, que el primer tiempo cuando aparecen los jueces en la Biblia es posiblemente en el tema de Moisés, cuando viene el Espíritu de Dios y es tomado de Moisés, impartido sobre 70 ancianos, para ayudar a juzgar, a establecer justicia a Moisés. Pero lo veíamos también que esos jueces aparecen precisamente en el libro de los jueces. Cómo aparecen estas personas levantadas por Dios para liberar una nación en un momento determinado. Yo creo en el poder de la unidad. Sí, yo creo en el poder de la unidad. Pero si todos esperamos a que nos unamos para poder hacer algo, la tarea está compleja. Porque yo veo al uno jalando para un lado, al otro para el otro, a la gente queriendo imponer sus doctrinas. No me reúno con usted porque usted piensa de otra manera. Y en el libro de los jueces, o sea, cuando usted lee la Biblia, ¿cuántas personas necesitó Dios para liberar una nación? A una sola persona. Dios no necesitó ríos de personas para liberar una nación. A veces necesitó uno. ¿Cuántas personas pedía a Goliat para que... Uno, dame un nombre. Decía. Goliat decía, deme un nombre. Si leemos los profetas, dice, busqué a un hombre que hiciese vallado, que se interpusiese entre la tierra para que yo no la destruyera. Entonces, sí, no estoy hablando contra la unidad, pero pues yo creo que Dios va a levantar jueces como al principio, que es la forma, que es lo que hemos hablado este último tiempo. Ahora, el punto número 2 de la historia, lo quiero introducir hablando, pues, que evidentemente estos jueces no son para exhibirse, estos jueces no son para hacerse notar, estos jueces no son para hacerse famosos, estos jueces no son para tomar la gloria que únicamente le pertenece al Señor Jesucristo, sino que estos jueces tienen la facultad o la habilidad dada por Dios para impartir justicia. O sea, y lo vamos a ver en algunos programas más adelante, que somos la justicia de Dios. O sea, ¿para qué está un juez? Para traer justicia. Desafortunadamente, los jueces de nuestras naciones, la justicia de nuestras naciones se ha corrompido. Yo hablo por mi amada Colombia y yo oro por mi Colombia para que Dios traiga un tiempo de justicia celestial. Porque estos jueces de Dios, o sea, el reino en el que estamos es un reino incorruptible. En este reino en el que estamos, Belial no tiene parte. O sea, cuando ustedes leen en la escritura quién es Belial, no es el mismo Satanás. Belial y Satanás son dos entidades espirituales diferentes. Belial es corruptor y desafortunadamente no solamente corrompe el mundo, él primero busca corromper a los santos. Y hay una prédica del espíritu de Belial que voy a ver si la coloco en YouTube, se las regalo a ustedes para que la escuchen. Belial busca corromper a los santos. Entonces, ¿qué hace Belial? Él corrompe a los santos, y al corromper a los santos, Belial puede corromper la tierra, puede corromper los gobiernos. Y no es una crítica, pero lo que ocurre en las naciones es lo que la iglesia permite. O sea, lo que ocurre en las naciones es lo que la iglesia permite. Y el avance de corruptor, el avance de Belial ha sido muy alto en las naciones, sobre todo en nuestras naciones latinoamericanas, las naciones de habla hispana. Y por eso la iglesia tiene que estar alineada a la justicia de Dios para poder expulsar a corruptor de nuestras naciones. Entonces, estos jueces son gente facultada para traer justicia, para establecer la justicia de Dios. Entonces, yo quiero que podamos hoy, en esta segunda clase, en esta segunda impartición, poder mirar en la palabra de Dios que el juicio lo tienen los santos del Altísimo. O sea, el juicio lo tenemos nosotros. En este sentido, significa que Dios no va a hacer nada. O sea, como que todo el mundo está orando, Dios, haz algo, Dios interviene, Dios, mete tu mano. Del todo no está incorrecta la oración. Pero como que a veces la gente le pide a Dios que haga cosas que la gente debe hacer. O sea, la gente dice, Señor, sana a ese enfermo. Pero no leen Isaías, por cuya herida fuisteis vosotros curados. Entonces, esa persona en lo eterno está curada. Ahora, somos nosotros los que tenemos que establecer esa sanidad sobre la tierra. Y ahí es donde necesitamos entender el tema de eternidad. Uno ora, bendíceme. Efesios dice, fuimos bendecidos con toda bendición. O sea, en lo eterno somos bendecidos. Lo que nos ha quedado difícil es manifestar lo que ya está en lo eterno. Manifestarlo.
Yo uso la palabra materializar, lo que significa es hacerlo existente, o sea, que lo podamos palpar con nuestras manos, que se materialice, o sea, que no solo sea espíritu, que no, o sea, en el espíritu, en la eternidad la persona está sana, pero se murió de una enfermedad. Significa que no se materializó la sanidad. No, es que usted está súper bendecido, pero no tiene ni para los buses. O sea, no, ¿de qué nos sirve de que esto se mueva solo en las esferas celestiales, si en las esferas naturales no lo logramos manifestar? Y ahí es donde tenemos que trabajar todos los que somos profetas intercesores, para manifestar el reino de Dios sobre la tierra. Entonces aquí yo quiero mirar el libro de Daniel capítulo 7, Daniel 7, y vamos a mirar el versículo 22, Daniel 7, versículo 22. Esta es una clase tremendísima, yo disfruto en realidad de enseñar esto. Daniel 7, versículo 22. ¿Puede leerlo, por favor, Alonso, asistente? Sí, señor. 22. Hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Leámoslo otra vez, por favor. Hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Esto es tremendo, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de la eternidad, yo les he hablado que en la eternidad está todo. Porque en la eternidad no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. El tiempo es inexistente. Nuestro Dios es llamado el Eterno, el Alfa y la Omega. Entonces, pues si la gente cree que no hay reino, no hay reino. Y lo que uno crea y lo que uno hable, eso es lo que va a manifestar. Pero en este texto dice, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El reino empieza desde Pentecostés en adelante. De ahí en adelante, de ahí hacia atrás, la iglesia estaba esperando la manifestación del reino. Pero cuando Jesucristo es ascendido, cuando Jesús es levantado, porque se pone rojo como un tomate verde, cuando Jesucristo es levantado, cuando Jesús es ascendido, Él tomó nuevamente el trono. Entonces, Él se sienta en el trono con el Padre, después de la glorificación, y Jesús asegura esto: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y nos hizo reyes. O sea, el tiempo del reino empieza en el momento en que Jesús es ascendido y es glorificado, y toma el trono y nos hace reyes, y viene el Pentecostés, y ahí realmente empieza la manifestación del reino en toda su dimensión sobre la tierra. Ahora, cuando Jesús hablaba del reino de los cielos acercado, el reino de los cielos está acá, es porque Jesús es el reino. Cristo es el reino. Pero ahí es donde tenemos este tema, porque acá dice, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora, esos santos que han recibido el reino tienen el juicio, porque dice Daniel capítulo 7, versículo 22. ¿Qué es lo que dice, hermano? Daniel 7, 22. Hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, en el momento que los santos recibieron el reino, en ese momento se le da el juicio a los santos del Altísimo. Ahora, podemos tomar esto como algo escatológico después del milenio. Entonces la gente dice, no, el pastor es un hereje, terrible hereje. Los santos van a recibir el reino después del milenio, y ahí los santos van a recibir el juicio. Pues tú lo puedes tomar de esa manera. Pero si Jesús dijo que el reino estaba acá, y si el reino empieza a partir del derramamiento del Espíritu Santo, el reinado de los reyes, entonces el juicio lo tienen los santos del Altísimo. Es muy interesante que el juicio lo tengan los santos del Altísimo. Ahora, cuando hablamos de juicio, estamos hablando de la justicia. Y estamos hablando de la capacidad para juzgar. O sea, para emitir justicia y para emitir juicios. De hecho, la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, no dice Dios va a hacer justicia. La Biblia dice, al que no conoció pecado, ¿cómo es el texto? Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O hablándolo así, bajo la gracia, los santos
no piden justicia porque ellos son la justicia. Somos la justicia. Entonces, muy interesante, ¿no? Porque de la cruz hacia atrás, o sea, hacia el pasado, en la tierra, no en la eternidad, los santos no eran la justicia. Pero desde la obra de la cruz, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y no es solamente el hecho de que yo soy justificado. No es solamente el hecho de, fui justificado por la sangre de Cristo, Jesús tomó mi lugar, sino que yo soy la justicia de Dios sobre la tierra. Este es un término muy alto, porque volvemos hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces ahí tenemos dos opciones, cada cual puede tomar la que quiera. La primera opción es que el reino vendrá después del milenio, y después del milenio los santos recibirán el juicio. Después de que haya sido vencido el diablo, o sea, ¿para qué necesitamos el juicio después? O sea, el juicio lo necesitamos aquí y ahora. Un reino con reyes que no tienen autoridad de nada, no sirve. O sea, el rey no tiene capacidad, el rey tiene capacidad de juzgar. Entonces vamos a mirar esto en la escritura hoy. Y vamos a mirar si ya estamos en el tiempo del reino o no estamos en el tiempo del reino. Y vamos a mirar definitivamente escrituras para que lo podamos entender. Entonces, la clase de hoy tiene que ver con que todo el juicio se le dio a los santos del Altísimo. Pasémonos a Juan, capítulo 5, versículo 22. Pasemos a Juan, capítulo 5, 22. Leamos. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Entonces ahí tenemos, Juan 5, 22 dice que el Padre a nadie juzga. A veces la gente piensa en el Padre como alguien que está sentado en el trono lanzando rayos a todo el mundo, acabando con todo el mundo. El Padre a nadie juzga. ¿A quién le dio todo el juicio? Al Hijo. Le dio todo el juicio a Jesucristo. Entonces, noten que la primera parte de la clase es Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo y los santos recibieron el reino. Pero ahora tenemos Juan 5:22. ¿Qué dice Juan 5:22? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. O sea, todo el juicio se lo dio al Hijo. Pero noten ustedes que Juan 5:22 todavía Jesús no había ido a la cruz. En Juan 5:22 el Señor Jesucristo no había ido a la cruz. Vamos a mirar una parte del texto. Miremos Efesios 1, por favor. Efesios 1:20. Efesios 1:20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 20, el que siga. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Siga. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Otra vez lea ese texto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Siga. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esos textos son muy interesantes, porque está hablando de que el Señor Jesucristo ya venció, no va a vencer, y eso yo lo tengo claro. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice la Biblia que sometió todas las cosas debajo de sus pies. Pero dice algo tremendo. Sometió todas las cosas debajo de sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Aquí es tal vez la parte más importante de este texto, que me parece realmente poderosa, y es que Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces, ahí voy. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le fue dado al Hijo. Pero en la cruz del Calvario, Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Juzgó a los principados, juzgó las potestades, juzgó a los gobernadores de las tinieblas, juzgó las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, juzgó a todos. Cristo ya no va a hacer absolutamente nada más. Dice que está hablando. El juicio le fue dado a los santos del Altísimo. Entonces ahí dice,
Que Cristo ya sometió todas las cosas debajo de sus pies. Todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Pues todas las cosas no son dos cosas. Todas las cosas son todas las cosas. Cuando Jesús entregó su espíritu voluntariamente al Padre, ¿cuál fue la última frase de Jesús? Entonces Jesús en su última frase, todo está hecho, todo está consumado, terminé la obra. O sea, Él no va a pagar por la sanidad, Él no va a perdonar los pecados, Él ya hizo su obra. Él ya en la eternidad, en las regiones eternas, ya sometió todo debajo de sus pies. Todo está sometido bajo de los pies de Cristo. De Cristo. Pero ahora Cristo hizo algo que yo digo, ay Señor, mira lo que hizo Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Eso que Cristo hizo, eso que sometió debajo de sus pies, ahora lo entregó a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Así que de una u otra manera, todo el juicio no lo tiene Cristo. El Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo dio a Jesús, pero Jesús no ha ido a la cruz. Pero después de la cruz, la Biblia dice, Él ya puso sus pies encima de todo principado, de toda potestad, de todo gobernador, de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Ya está. Y yo lo di por cabeza a la iglesia. La iglesia es mi cuerpo. La iglesia es la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Es la iglesia. Entonces yo enseñaba que los intercesores no guerrean para vencer. ¿Por qué? Porque ya Él venció por nosotros. Él no va a hacer nada más. Entonces, los guerreros no pelean para vencer, porque Jesús ya venció. Los guerreros pelean para establecer lo que Jesús ya hizo. O sea, nuestra función es establecer la victoria de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cómo establezco la sanidad en un enfermo? ¿Cómo establezco la limpieza de pecados en una persona? ¿Cómo establezco el reino de Dios en un territorio? Jesús ya lo hizo. A ver, tenemos un testamento que está a nuestro nombre. Páguese a nombre fulano de tal sanidad. Páguese a nombre fulano de tal prosperidad. Páguese a nombre fulano de tal. La herencia son las naciones. Ya está en un testamento. Pero tenemos un usurpador en el territorio. Alguien que tomó el dominio del territorio. Entonces, nosotros no vamos a pelear para que nos den un testamento y nos escrituren un papel. O sea, porque por derecho legal ya es nuestro. Peleamos para establecer lo que ya está en ese documento, que es nuestra victoria. Y ahí cambia la cosmovisión total. Porque, reitero, no peleamos para vencer porque Jesús ya venció. Peleamos para establecer lo que Él ya hizo. Él no va a colocar sus pies sobre todo principado y toda potestad. Él ya los tiene. Ahora soy yo el que tengo que establecer eso sobre la tierra. Soy yo el que tengo que buscar los diseños para que la persona sane. Soy yo el que tengo que buscar la estrategia de Dios. Si Él escogió a la gente para que fueras desde antes de la fundación del mundo viniera salvación, soy yo el que tengo que buscar esta estrategia para que eso que Él ya hizo en la eternidad se manifieste en esa persona. Los milagros definitivamente son una intervención de la eternidad en medio de nuestra humanidad. Lo necesitamos. Esto es realmente profundo. Entonces, nada que ver con que, no, es que el juicio lo tiene el Padre. El Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Pero ahora viendo el tema, ¿el juicio lo tiene Cristo? No, lo tenemos nosotros. O sea, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora, la iglesia es su cuerpo. La plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es su cuerpo. O sea, ¿quién tiene que establecer la victoria de Jesús en la tierra? ¿Jesús? No, la iglesia. ¿El Padre? La ¿El iglesia. Espíritu Santo? Nosotros. ¿El Padre va a hacer algo? No, Señor. ¿Jesús va a hacer algo? No, ¿Por qué? porque ya nos lo dio todo a nosotros. Porque Él ya lo hizo todo. O sea, para mí eso es claro. Entonces yo escucho a los hermanos hablar a un movimiento, y que ya todo está hecho, no haga nada, siéntese y espere, no ore, no ayune, no vigile, no haga culto, no se congregue, no diezme, no haga guerra espiritual, ya todo está hecho. O
sea, no nos faltan cosas entre nosotros. Ahora, y yo digo, yo quiero ver en esa gente, si lo que ellos hablan produce efecto, quiero ver esa gente, nada que ver, nada que ver. He estado cerca de personas y digo, nada que ver. O sea, es pura letra. Yo no veo transformación. Cristo ya lo hizo todo, Frankie Rodríguez lo entiende, pero yo estoy encargado de establecer lo que Jesús hizo sobre la tierra. Entonces, por ejemplo, en el territorio, nosotros libramos una batalla por nuestro territorio, nosotros amamos este territorio. El Padre nos puso en este territorio y estamos peleando una batalla tremenda. Y no crean que yo me siento y digo, no, el territorio va a ser transformado, y cruzo los brazos y digo, no, la gente sola va a empezar a venir a congregarse. No, pues yo me siento porque Cristo ya lo hizo todo, entonces la gente mala se va. No, yo me siento y los hermanos pobres mañana se van a ganar la lotería, según. No funciona así. Yo tengo que establecer la obra de Cristo. Nosotros movemos, desarrollamos proyectos productivos, trabajamos en que la gente salga de la pobreza, oramos por el barrio, hacemos cosas proféticas para establecer la obra del Señor Jesucristo. Jamás como tener esa actitud que en la vida real un montón de personas están adquiriendo. Sino, ya está hecho todo, yo me siento aquí a respirar y esperar que todo se manifieste. No se va a manifestar nada. Cristo ya lo hizo todo. Ahora, usted tiene que moverse a establecerlo. Ahora, ahí es donde tengo una seria o he tenido una discusión con algunas personas que me dicen, el reino no está aquí. Porque evidentemente, y llegó el tiempo, Daniel 7, y se le dio todo el juicio a los santos del Altísimo, los santos recibieron el reino. La pregunta es, ¿ya tenemos el reino? Si tenemos el reino, si el reino está aquí, entonces los santos tienen el juicio. O sea, los santos pueden juzgar. Los santos son jueces. Y ellos hablan y la justicia Dios establece. Si los santos no son jueces, si no tenemos reino, pues hermano, o sea, acá que Dios nos ampare. O sea, si no hay reino, literalmente, si el reino de Dios no está entre nosotros, el reino de Dios va a venir después del milenio, pues aquí, pues no tenemos nada que hacer, o sea, pero si el reino está aquí, entonces nosotros tenemos el juicio. Ahora, es ahí donde yo enseño sobre el principio del espacio vacío. Yo he enseñado eso varias veces. Que Satanás, o sea, como la iglesia no ocupa el espacio, ¿qué hace el diablo? Lo ocupa él. Entonces Satanás establece su gobierno en ese espacio. Estableciendo jueces corruptos. Estableciendo gente malvada que termina dañando nuestras naciones. Estableciendo gente perversa. Y pues sorprendente que estemos en el año 2019 y todavía haya gente que diga la política es del diablo, el gobierno es del diablo, todo eso es del demonio, dejen eso ya los impíos, nosotros oremos aquí encerraditos. No. Ustedes saben que hemos leído la profecía de los 7 montes, que es como un texto de lectura, de transformación, y ustedes saben lo que transformación crea al respecto. O sea, nosotros no podemos producir una transformación social solamente desde el punto de vista del culto y la oración. Tenemos que tratar de posicionarnos en todas las áreas de la tierra. Pero por eso, como la iglesia no lo hace, pues Satanás ocupa el espacio y dice, ahí yo voy a entrar. Entonces, bajo este concepto, yo quiero que miremos unos textos. Yo quiero que miremos unos textos y miremos si hay reino o no hay reino. Y no quiero usar como textos convencionales, como los que siempre se usan. Y aquí voy a dejar la enseñanza para que usted la digiera. Esta enseñanza ya va a quedar esta misma noche en YouTube montada para que usted la pueda encontrar. La clase número 2 sobre intercesión, sobre si el juicio lo tenemos o no lo tenemos. Si no hay reino, no lo tenemos. Ahora, introduzco la introducción de este tema diciendo pues que el rey, o sea, yo veo, con todo respeto, yo veo mucha gente hablando de reino, pero lo relacionan con miles de personas. O sea, como si tengo 100,000, aquí sí está el reino. Bueno, pues
es respetable esa manera de pensar. Como que el reino se asimila con paredes y ladrillos. No, es que siempre para el reino, porque se necesita cemento y ladrillos para hacer paredes. Bueno, pues si esa es la idea, es respetable, respetable. Yo no quiero que suene siempre que hablo que estoy criticando algún ministerio con lo que digo, pero hasta de pronto. Porque se piensa como que eso es el reino. Entonces yo he pensado, siempre he dicho, que cuando uno entra al reino, o sea, ¿cuál es el objetivo del reino? Si yo me pongo a pensar el reino, miles de gentes, no creo. El reino. Para pararme delante de toda la gente y decir, uy, me compré una corbata de $6,000, tengo un vestido de $40,000, me compré unos zapatos de, no sé si allá, $8,000. Yo sí estoy en el reino. Yo no creo que para eso sea el reino. O sea, para decir que yo sí tengo y humillar al que no tiene. Yo no creo que el reino sea para exhibirse y decir, tengo una camioneta de, no sé, 500 millones de pesos. Yo no creo que el reino sea para eso. Yo no creo que el reino sea para eso. Entonces yo estaba pensando que el reino, o sea, si el Señor te hace rey, es porque te entrega un territorio. Y la función de ese rey es defender ese territorio. O sea, hablemoslo de una manera física. La función del rey es defender un territorio. Y no solo el territorio, porque el territorio tiene habitantes. La función del rey no es solamente defender el territorio, la función del rey es defender a los habitantes de ese territorio y trabajar en que esos habitantes tengan calidad de vida. Entonces yo pienso que para eso es el reino. Entonces, con todo respeto, pues lo que hoy llamamos reino, yo pienso que es más bien reino de los hombres. Lo hablo así, o sea, como que reino de los hombres, porque todo se asimila a paredes. Y bueno, nosotros hablamos de paredes y eso, pero eso no es reino. Reino tiene que ver con gente. Reino no tiene que ver con... y quiero ser muy bien entendido, reino tiene que ver con gente, reino no tiene que ver con paredes, con un templo grande, no creo. Entonces yo me pongo a pensar en los reyes de la tierra, ¿no? O sea, el reino de tal es porque tiene tal territorio. O sea, si el Padre te entrega reinos porque te da un territorio. Puede ser tu casa, tu familia, tus hijos. ¿Y cuál es la función de ese rey? Pues cuidar a esos ciudadanos. Y que esos ciudadanos de ese reino pues tengan una calidad de vida. Que es realmente lo que no ocurre en nuestros gobiernos. O sea, nuestros gobiernos, no hablo de toda la gente, pero mucha gente entra al gobierno a saber qué puede tomar, qué puede robar. Y pagan el acueducto 7 veces en 7 gobiernos y no se hace, pagan la carretera 4 o 5 veces y no se hace, se quita plata de desplazados, de viudas, de huérfanos, porque el reino de los hombres no trata de cuidar a la gente que se tiene, sino que el reino de los hombres, en Hechos dice algo muy interesante, que en la primera iglesia no había pobres. O sea, la manifestación del reino fue tan fuerte que, amén, bosteza, la manifestación del reino fue tan fuerte que la pobreza fue eliminada. Y no porque echaron a los pobres de la iglesia, sangre de Cristo nos guarde. O sea, el que tenía muchas finanzas ayudaba al otro. Y no, o sea, la plata no la daban a la iglesia para construir templos. Ni el pastor decía, ay, siémbrenme la casa, siémbrenme en el carro. Carreta. Ponían eso a los pies de los apóstoles y ellos lo distribuían entre el pueblo y eliminaban la pobreza entre el pueblo. Esa idea de sembraron la camioneta, no estoy hablando mal de nadie, pero ahora soy malentendido en lo que digo. Y las casas, eso no era para el pastor. Eso no era para el pastor. Eso es una idea incorrecta. Ahora, ¿alguien puede sembrarle algo al pastor? Claro, un carro, una moto. Estoy esperando esas siembras. Una casa, una moto, un apartamento. Claro que sí, hay que honrar a los ministros de Dios. Pero lo que traían a los pies de los apóstoles no era para los apóstoles. Era para eliminar la pobreza entre el pueblo. Y llegó un punto donde se convirtieron primero, ¿qué fueron? 5,000, luego 3,000. O sea, ya eran 8,000 varones sin contar mujeres y niños y no habían pobres. Pues calcule usted el mover de Dios tan tremendo. Y yo oro que lleguemos a ese punto. Yo oro que lleguemos a ese punto donde podamos decir,
pues, logró eliminar la pobreza de una comunidad y presentarnos ante las naciones y decir, somos un modelo de cómo eliminar la pobreza. La iglesia logró eliminar la pobreza en la comunidad. ¿Usted se imagina que logremos eso? Desafortunadamente, cuando uno mira al interior de las congregaciones, lo que más hay es gente pobre. Y hoy prediqué en la mañana que las ovejas de la matanza son los pobres. Lo dice Zacarías. Entonces, el Señor establece un rey para que cuide su territorio. Tiene unas cortes. Y la función de él es cuidar el territorio. No sé si me hago entender. La función del rey. Y cuidar a los habitantes. Ahora, cuando el rey no llega, pues sería absurdo. Denme unos minutos porque estoy emocionado. Sería absurdo pensar que el rey llegue y llega al palacio y el rey diga, ay, si me dieran una camita para dormir. Si el rey llega al palacio, ¿por qué no puede decir eso? Porque es el rey y le pertenece a él. Entonces él abre una alcoba y ahí tiene una cama de 4 metros por 3 metros de ancha, con colchón de agua y las cobijas de pelo de las cabras del monte de Quiquisquiaga. Y el rey, o sea, el reino trae todo. El rey no tiene que pedir. El rey no tiene que pedir. O sea, es como el rey entrando a la cocina real y hay pollo, jamón, de todas las carnes, conejo. Y el rey dice, ay, ¿me pueden dar algo? Tengo un hambre. Él no tiene que pedir porque todo eso está ahí. O sea, el rey se tiene que concentrar en su reino. El rey se tiene que concentrar en su territorio. El rey se tiene que concentrar en su gente. El rey se tiene que concentrar en eso. El rey se tiene que concentrar en eso. Ahora, es como decir, voy a decir esto, como que el rey llega y dice, ay, soy el rey. ¿Será que me dan un vestidito? Y es que esta chaquetica que me mandó Jorgito, el de Perú, me la mandó. Tengo solo estica. Estoy molestando, ¿no? Si alguien me pudiera dar otra chaquetica. Mi hermano, el rey abre un cuarto y le tienen ropa traída de la Patagonia, de donde el pastor mandó toda la ropa, todos los zapatos. Él no tiene que pedir nada, porque el reino trae todo eso. Dice la Biblia, busquen el reino y busquen la justicia. Todo viene añadido, o sea, todo viene con el reino. Absurdo es pensar eso. Voy a decir algo más absurdo. Entonces el rey dice, ay, soy el rey de este reino. Pobrecito yo, me toca andar a pata limpia todo el tiempo, no tener yo un carrito. Así fuera una bicicletica, señor, de esas baratas, dámela. Qué absurdo. Y baja a las caballerizas y ahí encuentra percherones, caballos árabes, frisones, apaluzas, los mejores caballos de trocha, de galope, los mejores caballos. Él no pide nada, porque cuando entró al reino, automáticamente todo eso hace parte del reino. Entonces el rey no tiene que preocuparse por comida, no se tiene que preocupar por vestido, no se tiene que preocupar por ropa, no se tiene que preocupar por transporte, porque el reino le trae todo eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El rey no tiene que pedir nada. Y yo de verdad a veces lo digo, me molesta estar pidiendo cada rato pactos, votos, siembras, me molesta, o sea, digo, Señor, si tú me pudieras evitar ese tema de la pedida tan sensacional, marcaríamos la diferencia. Pero también la gente se echa por las petacas. Bueno, petacas acá en Colombia no es grosería, si en algún país es grosería. Que no tengamos que pedir, sino que la gente venga y traiga sin pedir. O sea, el reino es para cuidar el territorio, para cuidar a los ciudadanos del reino. Tú entras al reino y absolutamente todo esto comienza a manifestarse. Yo no puedo decir, tengo los empresarios más poderosos, pero tengo que decir que hemos entrado en el reino, entonces Dios trae la provisión. Sin tanta pedidera, nadie me puede decir, en el culto están pidiendo 3 ofrendas, 4 ofrendas, 5 ofrendas. Yo creo que si eso ha pasado una vez, no ha pasado 2. Y no lo hice yo. Y sé que puede ocurrir porque Dios es soberano. Pero le he dicho a los hermanos, entre menos pida yo, para mí mejor. Allá la gente, si no tiene una cultura de reino,
una cultura de dar. Miremos si hay reino o no hay reino. Miremos Juan. Vamos a mirar unas escrituras. Vamos a ver si hay reino o no hay reino. Juan capítulo 3. Gracias, Señor. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ahora, Jesús dice que el que nace de nuevo, ¿qué le pasa al que nace de nuevo? Puede ver. Puede ver el reino de puede entrar, perdón. ¿Puede qué? Sí, puede ver el reino de Dios. Dice. El que nace de nuevo puede ver el reino. Pues qué raro. El que nace de nuevo, es muy interesante que tan pronto naces de nuevo puedes ver el reino. O sea, no va a ser después del milenio. O sea, tu reino no va a ser después del milenio. El que nace de nuevo puede ver el reino. ¡Qué poderoso! Pero ahora, por favor, lea el versículo 5. Cuando alguien nace de nuevo puede ver el reino. Pero cuando alguien nace del agua y del espíritu, que son tres cosas diferentes, la persona puede entrar. Entonces todo esto comienza a ocurrir con el nuevo nacimiento. Esto no ocurre después del milenio. Esto ocurre cuando nacemos de nuevo. Miremos Apocalipsis capítulo 1. Vamos a mirar dos escrituras. Denme 5 minutos, por favor. Apocalipsis 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos va a hacer. Nos hizo. Nos hizo. O sea, ya somos. ¿Qué nos hizo? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces nos hizo reyes para reinar después de muertos. ¡Wow! ¡Qué poderosa revelación! No, mis hermanos. Nos hizo reyes. Les voy a mostrar que nuestro reino es acá. Aquí. Pasémonos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Quiero cerrar contando precisamente eso. El reino nuestro es un reino en vida y reinarán en vida. Nuestro reino es aquí y ahora. La facultad de juzgar no es en un mes, en un año, es aquí y ahora. Y vuelvo al tema del inicio, y llegó el tiempo. Y vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Los santos recibieron el reino. Les contaba que mi abuela, una mujer piadosa, una mujer de Dios, una mujer de oración, nos es quitada de la familia como a los 40 y tantos años por un coma diabético. Y de acuerdo a la enseñanza que nos fue dada, pues mi abuela se murió esperando el reino de Dios. Y yo creo que cuando la recibió el Señor, San Pedro, todos la recibieron, le dijeron: mijita, el reino no es acá arriba, mijita, el reino era allá abajo. Usted tenía que reinar en vida. Pero pues desafortunadamente las doctrinas, los mandamientos de hombres están haciendo que, pues han hecho que el pueblo de Dios no pueda gobernar. Así que la primera clase es restauraré los jueces como al principio. La segunda clase es el juicio lo tienen los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que esa gente que ha recibido el reino, no los que hablan del reino. Usted pregunte un domingo, ¿cuántos son reyes? Y toda la gente grita, amén. Déjame ver tu territorio, déjame ver tus servidores, déjame ver tus riquezas, déjame ver tu autoridad y yo te diré si tienes reino o no tienes reino. Es un vocabulario evangélico que hemos asimilado. La gente cambió de vocabulario, pero no cambió de posición en Dios. Y hoy vamos a orar para que ese reino se manifieste, para que los que no han logrado entrar en el reino sean traídos al reino, sean insertados en el reino y puedan ver esta manifestación de la gloria de Dios. En clases más adelante estaré hablando cómo entrar en el reino, cómo manifestar el reino, cómo entrar a estas manifestaciones del reino, que es realmente lo que nosotros queremos. Entonces vamos a tener un tiempo de oración. Yo sé que usted cree y yo oro que usted sea trasladado al reino y que pueda comenzar a ver los beneficios del reino de Dios. Entonces vamos a tener un tiempo de oración para que la justicia de Dios se manifieste. Y escúchenme,
eso no significa que Dios va a hacer nada. Porque si yo oro que la justicia de Dios se manifieste, los que nos tenemos que manifestar somos nosotros, porque somos la justicia de Dios sobre la tierra. Por favor, Alonso, ore para que la gente pueda entrar en el reino de Dios. Así es, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy nos unimos como uno solo a declarar, Señor, que la palabra que ha sido soltada, Señor, se establece sobre cada persona que nos ha escuchado hoy. Profetizamos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí vamos a poder entrar. Profetizo que cada persona que está escuchándonos, sus familiares, sus hijos, va a poder entrar en el reino, va a poder establecer, va a poder hacer carne cada una de esas palabras. Declaramos en el nombre de Jesús, como se ha predicado, el reino es sobre la tierra, el reino es en vida. Por lo tanto, ese reinado que Cristo ya te dio se activa y se establece sobre tu vida. Lo que el Señor estipuló desde un principio que tú ibas a reinar, yo profetizo que se empieza a establecer hoy en tu vida y en la vida de los tuyos. No pasará cuando ya estés en el cielo, no pasará después de muchos años, no pasará después de que quiera otro, pasará en el momento que tú lo creas y que tú establezcas esta verdad en tu vida. Profetizamos en el nombre poderoso de Jesús que el reino es ahora, que este es el tiempo para reinar, que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra, que es sobre la tierra que tenemos que manifestar nuestro reino. Yo profetizo eso, Señor, que haya activación sobre cada persona, que se active el reinado, que se active el gobierno, que se active el dominio, pero sobre todo que cada persona pueda entender que son llamados a ser reyes, que son llamados a ser reyes sobre la tierra. Declaramos eso, Señor, que tú puedes hacer eso en este tiempo, que no tenemos que esperar más tiempo, que no tenemos que esperar que todas las cosas cambien. Aunque tú ya lo hiciste todo, dejaste en nosotros, Señor, una función muy importante, y sobre nosotros también podemos establecer el reino. Yo profetizo eso. Eso es lo que te va a ocurrir a ti. Eso es lo que va a ocurrir en tu casa. Eso es lo que va a ocurrir con los tuyos. El reino se establece. Empieza a venir un cambio, Señor, no solo de vocabulario, sino de vida, sino de lo que la persona hace. Un cambio de posición. Cambia la posición espiritual de cada persona para que se pueda establecer como rey, como reina sobre la tierra, para que pueda establecer su reinado y para que pueda cumplir el propósito con el cual el Señor nos creó. En el nombre de Jesús. Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, llamamos a la gente al reino. Llamamos a los intercesores al reino, a que puedan ver el reino y puedan entrar en el reino. Porque un intercesor sin reino es un intercesor sin autoridad. Un intercesor sin reino es un soldado sin rey. Venimos delante de tu presencia y pedimos, Señor, que esos moldes y estructuras sean derribados en el nombre de Jesús. Y que verdaderamente una manifestación del reino venga sobre la gente que nos escucha en esta hora. Padre, y que el pueblo pueda entender que aun cuando los gobernantes de la tierra sean los más grandes, el juicio le fue dado a los santos del Altísimo. El juicio nos fue dado a nosotros. Que el Padre a nadie juzga, que el juicio le fue dado a tus hijos, que le fue dado a Cristo. Pero Cristo ya lo colocó todo debajo de sus pies y ahora somos nosotros los que con la autoridad del reino de Dios tenemos que establecer tu victoria sobre la tierra. Padre, revélanos la eternidad. Una vez más te lo pedimos, para poder establecer lo que tú ya hiciste, para poder establecer lo que tú ya ganaste, para poder establecer la sanidad, la libertad, la bendición, la salvación en la tierra. Que podamos ser intercesores, Señor, que manifestamos lo eterno en nuestro tiempo, en el nombre de Jesús. Oro, Padre, para que sea un tiempo donde la gente se revista del reinado. Y no de un reinado de hombres que solamente ofrece beneficios y milagros. Un reinado donde venga tu justicia a la tierra. Un reinado donde no tengamos que pedir nada porque ya todo viene añadido con ese reinado.
Un reinado donde lo que tenemos que buscar es tu justicia en medio de la falta de justicia social y aún la justicia eclesial entre nosotros. Nos presentamos delante de ti, pedimos que reveles esta palabra, Señor, como nunca antes en la historia de nuestra vida. Y te damos gracias porque lo que oramos está hecho en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.